Saludamos a los hermanos que también se conectan a esta transmisión y oramos al Señor para que puedan estar pronto con nosotros. Hermanos, hoy continuaremos con nuestra serie de sermones sobre Nehemías. Hoy comenzamos el capítulo 2. Recuerde que nuestra serie de sermones sobre este libro está titulada Unidos a la misión de Dios. Y en esta mañana, de forma específica, veremos el tema, usted lo tiene en sus notas del sermón, veremos el tema de características de un siervo que se une a la misión de Dios. Empezaremos a ver algunas características que identifican a Nehemías como un siervo que se ha unido a la misión de Dios. Yo le invito a que vaya conmigo a Nehemías capítulo 2 y vamos a ver juntos los versículos 1 al 10. Aquel que pueda estar en pie, le invito a que también lo esté para leer el texto. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, el guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, escucha esto bien, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones. Lo cantamos hace unos minutos. No hay otro lugar donde encontremos palabras de vida eterna que no sean ti, que no sean tu palabra. Te pedimos sabiduría, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine mientras vemos el texto. Y gracias te damos por cada hermano, cada familia que hoy llegó aquí, Señor, para escuchar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Recuerden que hemos estado viendo esta historia de Nehemías. Y en forma de repaso, para el que no ha estado con nosotros, o si usted ya ha olvidado alguna de esas primeras enseñanzas, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo. El pueblo de Israel había sido expulsado de su país y había sido llevado a Babilonia. Habían pasado 70 años y Dios había prometido que después de 70 años el pueblo iba a regresar a su país. Lo que pasa es que su país estaba destruido, había desolación, sufrimiento por todas partes. Así que Dios levanta diferentes líderes. Dios levanta a Zorobabel, Dios levanta a Esdras y Dios levanta a este hombre que tiene el título del libro que estamos estudiando, a Nehemías, para que regrese a su tierra a continuar la obra de Dios. Recuerden, mis hermanos, que Dios había prometido algo a este pueblo. Dios había prometido que de este pueblo vendría el Mesías, así que este pueblo no podía ser destruido, el pueblo de Israel. Dios había prometido que de la simiente de Abraham vendría uno que bendecería todas las naciones de la tierra. Así que Dios, cumpliendo sus promesas, mis hermanos, levanta diferentes hombres
Uno de ellos es a este hombre llamado Nehemías. Nehemías un día se enteró de que en su país las cosas no estaban bien. Él estaba cómodo, él vivía en un palacio, era copero del rey, tenía una buena posición, tenía dinero, tenía lujos. Pero eso no lo aguantó, no lo detuvo de decir: Señor, mi pueblo allá en Israel, en Jerusalén, está pereciendo. Yo quiero, Señor, ir allá. Así que Nehemías ve que Dios está haciendo algo y Nehemías simplemente dice: heme aquí, envíame a mí. Cuando alguien se va a unir a la misión de Dios, siempre es de esa manera. Ve que Dios está haciendo algo. Y cuando ve que Dios está haciendo algo, simplemente le dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que habíamos visto cómo Nehemías comenzó a pasar un tiempo en oración. Nehemías comenzó a decirle: Señor Dios todopoderoso, fuerte, grande y temible, vengo delante de ti, Señor, para pedirte que me des buen éxito, que me pongas en gracia delante del rey y que me des buen éxito en esta empresa. Y por varias semanas nosotros estuvimos analizando la oración de Nehemías y habíamos visto que era una oración centrada en Dios, que era una oración que reconocía los atributos de Dios, que era una oración que tenía incluida la confesión de pecados, que era una oración que tenía más de Dios que de Nehemías. Y al final nosotros analizamos esa verdad y pensábamos en nuestra propia vida de oración. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Y ahí tiene la primera pregunta en su nota de sermón: ¿cuál es el rol de la oración en tu vida? A la luz de lo que hemos estado viendo y a la luz de lo que veremos en este libro de Nehemías. También tenemos que preguntarnos en esta mañana, a la luz del pasaje que veremos: ¿oras a la expectativa de que Dios va a contestar tu oración? Mi hermano, vea bien esa frase o esa pregunta. Cuando tú oras, ¿oras a la expectativa de que Dios va a contestar tu oración? ¿O oras por orar? ¿Oras sabiendo que Dios es poderoso para contestar tus oraciones? En otras palabras, ¿oras con fe? ¿O simplemente oras por orar? ¿O simplemente oras y olvidas que oraste? Así que tenemos que preguntarnos eso, porque hoy veremos a Nehemías enseñándonos una lección sobre este tema. Hoy continuaremos con nuestra serie de sermones y veremos al menos, mis hermanos, 5 características de este siervo de Dios que él manifiesta mientras le dice a Dios: heme aquí, envíame a mí. Así que acompáñeme a los versos 1 al 4 para ver esta primera característica de Nehemías como un siervo que le dice a Dios: heme aquí, envíame a mí. Número 1, un siervo que se une a la misión de Dios identifica con prontitud la manera en la cual Dios está obrando. Eso es lo primero que hace alguien que quiere unirse a la misión de Dios. Identifica que Dios está haciendo algo, identifica que Dios no está en reposo. Mi hermano, dice el texto que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. En Génesis nos dice eso. Luego dice que el séptimo día reposó. Pero hay personas que piensan que Dios se quedó en ese estado de reposo. De hecho, hay toda una filosofía que nació en Europa, probablemente en el siglo XVIII, el deísmo, que dice que Dios creó y se separó. Dios creó el mundo y se olvidó de él. Y hay gente que piensa que lo que dice allá en Génesis de que Dios creó todo y reposó, tienen esta imagen de un Dios anciano, un viejito, alguien mayor, que creó el mundo, se cansó y se sentó en su silla, y que hoy está en el cielo sentado en esa silla y no tiene mucho poder. Esa no es la imagen que tiene mucha gente allá afuera de Dios. Ese viejito, ese señor mayor que está allá en los cielos, sentado, no tiene mucho poder, está en ese estado de reposo continuo. Mi hermano, pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia desde muy temprano nos enseña de un Dios que está interviniendo en la tierra. De hecho, tanto así que cuando Adán y Eva pecaron, si ese Dios estuviera ya sentado en su trono, ese viejito solo en ese lugar, y no tuviera más nada que hacer, ese Dios no hubiera hecho nada cuando Adán y Eva pecaron.
Pero cuando usted lee Génesis capítulo 3 se da cuenta que Adán y Eva pecaron, y la próxima escena se nos dice que Dios fue allí, que Dios se paseó entre ellos, que Dios los fue a buscar. Y el resto de la escritura, mi hermano, usted ve constantemente un Dios que está obrando, un Dios que siempre está haciendo algo. De hecho, Jesús, cuando vino a la tierra, en su ministerio, Él llegó a decir: mi Padre siempre trabaja y por eso yo trabajo. En otras palabras, Jesús mismo dijo y dio evidencia de que Dios siempre está haciendo obras. Lo he repetido antes o lo he dicho antes, pero es una frase que cae muy bien en este momento sobre lo que estamos estudiando. John Piper dice: Dios siempre está haciendo como 10,000 cosas a la vez, por poner un número hipotético, hipérbole. Y él dice: pero nosotros nos damos cuenta de una o dos de ellas. Pero el hecho de que tú te des cuenta de una o dos cosas que está haciendo Dios no implica que Dios no está haciendo nada. En otras palabras, aunque tú no veas a Dios obrar de una forma específica, no concluyas que Dios no está haciendo nada. No, que yo llevo orando por mi familia varios años y como que no veo un cambio. Mi hermano, sigue orando al Señor. Dios siempre está haciendo algo. Si tú estás siendo fiel. Con el pastor Edgardo nosotros nos reunimos constantemente y hablamos acerca de la predicación. Y hay momentos, oramos, hay momentos que tú ves un fruto al instante a veces. Por ejemplo, prediqué un mensaje, o él predicó un mensaje, otro predicador, y vimos un fruto en el momento. O sea, alguien que se acercó al final de la predicación y nos dijo: oye pastor, qué bendición, esta predicación hoy me habló de esta forma y de esta forma y de esta forma. Un fruto inmediato. Pero hay veces que eso no ocurre. Pero nuestro descanso, mis hermanos, cada vez que nos levantamos a predicar la palabra de Dios, es que si se predicó fielmente, Dios siempre está obrando. Algo va a hacer Dios. Si usted ha seguido orando fielmente, confíe, ore confiando en que algo va a hacer Dios. Mi hermano, cuando Nehemías se enteró de la noticia de que su pueblo estaba sufriendo, él dijo: algo tengo que hacer. ¿Qué comenzó a hacer? ¿Cogió las maletas y se fue? No. ¿Recuerda la semana pasada que decíamos que la misión comienza de rodillas? Yo citaba a Charles Stanley cuando decía: todo lo que vayas a lograr en esta vida, tienes que lograrlo de rodillas. Nehemías comenzó de rodillas delante de Dios, para preguntarle a Dios, porque él sabía que la misión era de Dios y no de él. Para preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo yo puedo hacer esto? Yo quiero hacer algo, tú has puesto una carga en mí. Así que él fue a Dios en oración. Oró como nosotros ya lo vimos orar. Pero Nehemías también comenzó a ver lo que Dios estaba orando, o lo que Dios estaba obrando, perdón. En otras palabras, lo que nos invita a este pasaje que vamos a estar viendo hoy es a estar a la expectativa de lo que Dios está haciendo mientras usted ora. A usted seguir orando mientras espera en el Señor. A usted seguir orando mientras espera que Dios va a estar obrando a la vez. Miren lo primero que ocurre. Dice el verso 1 al 4, sucedió en el mes de Nisán. Usted sabe, el mes de Nisán es el mes hebreo que corresponde a nuestro mes de marzo, de hecho. Estamos en época más o menos, cronológicamente. Así que, cuando usted ve la fecha, el capítulo 1 hablaba del mes de Quisleu, que fue cuando Nehemías se enteró de todo. Y el mes de Quisleu corresponde más o menos al mes de noviembre. Se habían pasado ya varios meses, por lo menos 4 meses. Desde que Nehemías se había enterado de esta situación, él quería unirse a lo que Dios estaba haciendo para rescatar a su pueblo. Él comenzó a orar. Por 4 meses Nehemías estuvo buscando una oportunidad, y esa oportunidad llegó. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y miren la primera parte del verso 4. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Miren lo que ocurre. Nehemías ha estado 4 meses orando para que Dios le diera una oportunidad.
La última oración de Nehemías en el verso 11 del capítulo 1, lo vimos la semana pasada. Nehemías le había dicho a Dios: Señor, dame buen éxito, ponme en gracia delante del rey para cuando me toque hablar con él. Él lo había dejado allí. Habían pasado 4 meses, una oportunidad se dio para estar con el rey. Y en ese momento, cuando él está con el rey, dice que él comenzó a hacer su trabajo cotidiano, a servirle el vino, era parte de su trabajo. Pero que en ese momento el rey identificó que había algo extraño en Nehemías. Hermanos, noten cómo esa noticia de lo que estaba pasando en el pueblo de Jerusalén había cambiado a Nehemías para siempre. Algo pasaba en Nehemías y el rey lo notó. Y el rey le dice: oye, tú no estás enfermo. ¿Por qué tu rostro está triste? Tú estás quebrantado de corazón. Y noten que la última parte del verso 2 nos dice que cuando el rey le dice a Nehemías: oye, ¿qué te pasa que tú estás triste? Nehemías temió en gran manera. Nehemías tuvo terror. ¿Usted sabe por qué Nehemías tuvo terror? Porque cuando tú te presentabas delante del rey, tenías que presentarte con tu mejor cara. Aunque tuvieran problemas en tu casa, tú tenías que presentarte contento. Hermano, ¿sabes que hay registros en la época que nos dicen que por esto o menos funcionarios del rey fueron llevados a la muerte? Porque no se presentaron delante del rey con su mejor cara. Así que a Nehemías le da temor. Dice: oye, el hombre me está viendo que mi rostro está triste. Él tiene temor, dice: temí en gran manera. Y comenzó a hablar con el rey y le dice: oye, yo quiero serte sincero. Había una confianza. Mi hermano, para que Nehemías hiciera esto, hay 2 cosas. Número 1, había una confianza entre él y el rey, porque él era uno de los funcionarios más cercanos con el rey. Y número 2, y esto es más importante, Nehemías de verdad confiaba en Dios. Mi hermano, porque atreverse a contestarle al rey, cuando el rey te está reclamando y preguntando por qué tú estás triste en su presencia, Nehemías tenía que tener valor. No era la forma normalmente que se hacía esto. La forma era: perdóneme su majestad, voy a cambiar mi cara. Perdóneme, rey todopoderoso, voy a salir y voy a venir otra vez con una cara sonriente delante de ti. Pero Nehemías tuvo un valor que le da Dios a las personas que se van a unir a su misión. Así que Nehemías tuvo valor, comenzó a hablar con el rey y le dice: ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Si mi pueblo, mi gente, de donde son mis antepasados, está todo allí destruido, sus puertas están consumidas por el fuego. Así que Nehemías se atrevió, en el nombre del Señor. Estos momentos como el de Esther, cuando dice: yo voy a presentarme delante del rey, y si perezco, que perezca. Esto es exactamente lo mismo, mi hermano. Nehemías se presenta delante del rey, le presenta su causa, y en su mente debe estar esta idea: si perezco, que perezca, pero este es el momento de yo presentarle al rey esta situación. Y miren lo que ocurre, mi hermano, para que veamos cómo Dios ya estaba obrando. Y Nehemías entonces vio eso. Versículo 4. Entonces el rey me dijo: ¿qué cosa pides? ¡Wow! Hermano, ¿te imaginas eso? Donde por un lado quizás Nehemías podía esperar que el rey llamara a los guardias para que se llevaran a este irrespetuoso, que se atreva a contestarle al rey cuando le está preguntando de por qué está con una cara triste delante de él. Pero por otro lado, mientras él quizás espera eso, él está confiado en el Señor. Él entiende que después de 4 meses de orar, Dios le está abriendo una puerta. Y él entonces escucha esta pregunta. ¿Te imaginas cuando Nehemías escuchó esa respuesta del rey? En vez de enviarlo a la cárcel o a la muerte, le dice: oye, pues Nehemías, pues te voy a escuchar. ¿Qué tú necesitas, Nehemías? ¿Qué cosa pides? Oye, era el momento donde Nehemías sacara su lista. Probablemente, si no, mira, estas son mis exigencias, aquí está, fírmala, rey. Mi hermano, pero no ocurrió así. Vea conmigo lo que ocurrió, y este es nuestro segundo punto. No solamente una persona que se va a unir a la misión de Dios como Nehemías identifica cómo Dios está obrando, como hizo Nehemías. Él se levantó delante del rey, habían pasado 4 meses, él vio que Dios había abierto una puerta y dijo: este es el momento. En segundo lugar, una persona que se une a la misión de Dios constantemente busca la dirección de Él en oración. Miren lo que hace Nehemías cuando el rey le hace esta pregunta. ¿Qué necesita Nehemías? Dice la segunda parte del verso 4. Entonces oré al Dios de los cielos.
Pero él ya había orado. Mi hermano, vea conmigo esta escena. Habían pasado 4 meses desde que Nehemías había comenzado a orar y fielmente todos los días había estado orando. Se da la oportunidad, se abre la puerta. Y en ese momento en que se abre esa puerta, nos dice el pasaje que Nehemías entonces comenzó a orar nuevamente. Que Nehemías fue delante de Dios una vez más. Como veremos a lo largo de esta serie, mis hermanos, Nehemías es un hombre de oración. De hecho, muchos autores han reconocido que esta oración fue una oración espontánea. Charles Spurgeon le llamaba, como vamos a ver una frase de él ahora, una oración relámpago. Era una oración que fue en el momento. Es de estas oraciones que tú quizás ni planificaste, pero la circunstancia del momento te obliga, te impulsa, te lleva a eso. Nehemías está allí en un momento importante. El rey por fin le da audiencia. Por fin el rey comienza a escuchar su petición. Y él, en vez de hablar con el rey, habla con el rey. ¿Entienden la referencia? Habla primero con Dios. Pero esto es una oración que no se nos da los detalles. Que esta fue una oración larga, una oración extensa. No, esta es una oración relámpago. Mira lo que nos dice Charles Spurgeon sobre este tema. Lo tiene en sus notas. Nunca subestime o menosprecie el valor de una oración momentánea. La oración de Nehemías, una pequeña porción de oración apretada entre una pregunta y una respuesta, un mero fragmento de devoción. Esta oración jamás será borrada de la historia bíblica. Dios de los cielos, gracias te doy, él oraba al final, porque no existe oración demasiado breve e insignificante que tus atentos oídos no escuchen. Así terminaba orando Spurgeon. Dios de los cielos, gracias te doy, porque a la luz de esto, de esta oración relámpago de Nehemías, me doy cuenta que no existe oración demasiado breve e insignificante. ¿No te ha pasado eso a ti? Donde tú estás en una situación que viene de repente y naturalmente, y qué bueno si es así, porque eso da evidencia de que tú eres un creyente, de que el Espíritu Santo está en ti. Y naturalmente tu primera reacción es orar, una oración relámpago. Señor, ayúdame. Tú nunca has dicho esa frase sola, punto. Señor, ayúdame, punto. Más nada. Eso es lo único que ha salido de su corazón. Señor, te necesito. ¿Cuánto hemos orado así en momentos específicos? Y ya, lo dejamos ahí. Señor, en este momento te necesito ahora mismo más que nunca. Son oraciones relámpago, no tienen mucho contenido, pero tienen mucho corazón. Estamos derramando nuestro corazón delante de Dios en ese momento. Y eso es lo que hace Nehemías. Nehemías tenía la audiencia del rey. Era el momento suyo para decirle todo lo que tenía que decirle. Pero primero él quiere darle gloria a Dios. Y primero quiere ir delante de Dios y seguir pidiendo sabiduría a Dios. Mi hermano había estado orando 4 meses. Pero él dice, no me hace mal orar una vez más. Necesito orar una vez más. Esta es una gran enseñanza para nosotros también. De varias formas. Número 1, la constancia en la oración. No dejar de orar. Nehemías no se desanimó porque la primera semana no vio nada. Y a veces quizás nos pasa a nosotros. Oramos por una semana, por varios días, no vemos nada desde nuestra perspectiva humana y dejamos de orar. Pero hermano, pasó la primera semana, la segunda, la tercera, pasaron 4 meses. Y Nehemías no había visto nada hasta este momento. Pero él no dejó de orar. Pero en segundo lugar, también esto nos muestra algo importante. Y es que aunque aún hayamos orado por mucho tiempo, por una petición específica, aun cuando llegue el momento donde vemos que Dios la va a contestar, es momento de orar otra vez. Es momento de orar una vez más. Aunque sea para darle gloria a Él, por unos segundos, porque me está abriendo esta puerta por la cual estuve 4 meses orando. 4 meses orando para que Dios le abra una puerta de trabajo. Imagínense la aplicación nuestra hoy. Dios te abre esa puerta de trabajo. Te llaman de la compañía, el trabajo soñado. Antes de atender la llamada, hago una oración. Es la misma idea. Primero, Señor, gracias porque solamente esto viene de ti. Y segundo, Señor, dame la sabiduría. Este es el momento por el cual yo he estado orando. Eso es lo que hace Nehemías en este pasaje. Señor, llegó el momento. Dame sabiduría. Noten que no se nos dan los detalles de la oración. Solamente se nos dice que Nehemías oró. Porque recuerden que él mismo es el que está escribiendo este relato. Dicen, yo entonces en ese momento oré al Dios de los cielos. O sea, si nos habla algo de su oración.
Su oración era dirigida a un Dios soberano, el Dios de los cielos, el Dios que está por encima de todas las cosas. Un Dios que aunque es el Dios de los cielos, interviene en los asuntos de la tierra. En tercer lugar, miren conmigo lo que ocurre. Nehemías, ya vimos que presenta esta primera característica de uno que se une a la misión de Dios, alguien que identifica la manera en la cual Dios está obrando. Le estuvo 4 meses esperando, viendo cómo Dios estaba obrando. En segundo lugar, Nehemías manifiesta esta característica, alguien que constantemente busca la dirección de Dios en oración. Llegó la oportunidad y lo primero que hizo Nehemías fue orar. Y luego miren lo que ocurre, los versos 5 en adelante. Nuestro tercer punto, esta tercera característica de alguien que se une a la misión de Dios, es alguien que se esfuerza diligentemente en prepararse para esa misión. Nehemías oró a Dios y en ese momento comenzó a hablar con el rey. Verso 5, y le dije al rey, si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti. Recuerden que esa fue su oración en el capítulo anterior. Señor, dame gracia delante del rey. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Noten que eso es hasta un paréntesis, literalmente en el hebreo lo es como un dato adjunto, simplemente para decirnos o darnos a entender que la reina en ese momento había influenciado o estaba influenciando al rey en esta decisión. Y algunos comentaristas bíblicos dan un detalle importante. Artajerjes, este rey delante del cual Nehemías está, había conocido a Esther. De hecho, Esther era su madrastra. Cuando tú tienes la cronología bíblica, el papá de Artajerjes es el rey Jerjes, el rey que era el esposo de Esther. Así que es probable, como esta historia de Esther ya había pasado, que a través de Esther se haya recibido, su hijastro haya recibido influencia para tener buena relación con los judíos. O sea, ya Dios estaba obrando en ese momento. Y nos dice que la esposa estaba con él cuando Nehemías se acerca con esta petición, déjame ir a mi ciudad para reedificarla. El rey entonces le hace una pregunta, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Mi hermano, Nehemías, este pasaje nos da constancia de que Nehemías era alguien que el rey no quería perder. Era de su confianza. Y no era fácil encontrar a un sustituto para Nehemías. Y por eso él le dice, oye, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije, noten ahora los versos 7 y 8, los detalles. Por eso este tercer punto está titulado, alguien que se une a la misión de Dios se esfuerza diligentemente en prepararse. Hermano, la respuesta que da Nehemías es una respuesta que nos dice que él ya se había preparado para este evento. Comienza a darle detalles. Además le dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y que se me dé carta para Asaf, el guardia del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, el muro y la casa. Mi hermano, ¿sabes qué nos dice esta respuesta de Nehemías? Que durante esos 4 meses él estuvo orando, pero con suficiente fe para prepararse. Eso es como la niña que estuvo orando junto a su iglesia porque lloviera. Después, bueno, está lloviendo creo que ahora mismo. Ya el Señor la contestó antes. Esta niña, la ilustración que dice que esta niña estaba orando junto a su iglesia porque lloviera, porque había una gran sequía en su región. Pero esta niña le dio una gran lección a sus hermanos. Porque esa niña, cuando entendió lo que era la fe, comenzó a llevar un paraguas, una sombrilla, a la iglesia. No llovía, había sequía. Pero noten, lo mismo que hizo Nehemías. Esta niña estaba orando, pero ella se estaba preparando. Y ella le dijo a la gente, oye, pero es que ustedes oran y no le creen a Dios. Porque oran por lluvia, pero no vienen preparados para un día de lluvia. O sea, es como si oráramos por orar. Esta niña le dio en ese momento una lección de fe a esta gente, a sus hermanos en la fe en la iglesia. Nehemías hace lo mismo. ¿Saben por qué?
Porque Nehemías lleva 4 meses orando. Pero a la vez, él confiaba en Dios. Él sabía que la oportunidad, la puerta se podía abrir en cualquier momento. Así que él iba orando y esforzándose diligentemente a la vez. Porque si Dios le abrió una puerta, él quería estar listo. Mi hermano, imagínate que entonces el rey le dijera: oye, Nehemías, sí, yo te voy a escuchar, ¿qué necesitas? Entonces Nehemías tuviera que decirle: oye, rey, dame 2 semanas para entonces ya hacerte un listado de materiales. Dame 2 semanas, rey, para yo decirte lo que necesito para ir al viaje. No, mi hermano. Él se había preparado. Eso es una oración acompañada por la fe. Usted ora, pero se va preparando. Porque, de hecho, usted está orando a la expectativa de que Dios va a contestar. Eso es fe. Nehemías oraba a la expectativa de que en cualquier momento Dios iba a contestar. Así que por eso él ya estaba preparado. Y cuando el rey le dice: ¿qué necesita?, Nehemías le dice: ahora sí, aquí está listado. De hecho, Nehemías se había preparado tanto que noten que él conocía todos los detalles. Usted se tiene que imaginar a Nehemías con un mapa. Probablemente Nehemías había visto un mapa ya de los lugares hacia donde él tenía que viajar. ¿Y por qué sabemos esto? Porque él dice por dónde tenía que pasar. De hecho, él fue tan específico que él le dio hasta el nombre. Ya yo conseguí hasta el nombre de la persona que es el guardia del bosque. Yo tengo que pasar por un bosque y hay un tal Asaf allí y tengo que darle una carta. Ya yo tengo el nombre de él. Rey, ya yo lo tengo todo. Necesito tu permiso. Así que Nehemías durante 4 meses estuvo orando, pero se estuvo preparando también. Nehemías ya estaba listo para cuando Dios le abriera esa puerta. La pregunta de aplicación en este momento: llevas orando por algo varios meses, quizás años, pero la pregunta número 1, ¿estás a la expectativa de que Dios puede contestar eso hoy? Hoy, mi hermano, mañana. Y en segundo lugar, ¿estás preparado? O sea, llevas orando tanto tiempo, de momento se abre la puerta y en ese momento te da frío olímpico. Dice: no estoy listo, pero tuviste 4 meses orando por eso. Así que la idea es orar y prepararnos. Nehemías tenía todo listo. Nehemías sabía la madera que necesitaba, mi hermano, los detalles. Y Nehemías sabía que necesitaba madera de un lugar específico porque era la mejor madera, dicen los comentaristas bíblicos, que él necesitaba para ir allá a construir la Jerusalén, a construir la muralla, el palacio, su propia casa. Usted y yo a veces lo hacemos. Mi esposa lo hace. No está aquí, está por ahí, así que no lo va a escuchar, ahorita se lo digo. Cuando vamos a comprar algo, hay sabiduría en buscar los precios, en buscar los materiales, en buscar los productos. Mi hermano, usted tiene que pensar en Nehemías de la misma forma en este momento, pero él se estaba preparando. Él dijo: oro al Señor, confío en Dios, pero yo voy a hacer mi tarea. Prepararme para cuando Dios abra esa puerta. Así que Dios abre esa puerta, le dice entonces él al rey: pues yo tengo todo listo, solamente necesito tu permiso. Antes de ir a ver lo que ocurre después, quiero que vean conmigo la cita bíblica que está al final de sus notas. Proverbios capítulo 13, al final de la primera página. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Porque esto es un buen ejemplo de lo que está pasando aquí con Nehemías. Esto es un principio bíblico. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de aquellos que se esfuerzan ellos recibirán fruto, será prosperada, es la idea. Ellos recibirán fruto de sus acciones. Pero el alma del perezoso, ese es el que desea y que sueña y nada alcanza. ¿Y usted sabe por qué nada alcanza? Porque es perezoso, no se mueve. Nehemías podía desde Susa, donde él se encontraba, sentarse. Si él fuera perezoso, no hubiera hecho eso. Se sentaba, simplemente anhelaba: Señor, ay, wow, yo quisiera que la ciudad de Jerusalén fuera restaurada. Eso simplemente era un deseo. Y si él fuera una persona perezosa, como describe la Biblia, él se hubiera quedado allí en Susa y eso se hubiera quedado un deseo. Señor, ¿cuánto yo quisiera que la ciudad de Jerusalén fuera restaurada? Hasta ahí. Pero él no era perezoso, dice el texto, él era diligente. Y como él fue diligente, él hizo todo esto que vimos aquí, él se preparó para cuando llegara esa oportunidad. Así que hemos visto de estas 5 características. Número 1, alguien que se une a la misión de Dios, identifica que Dios está haciendo algo, como hizo Nehemías. Número 2, constantemente busca la dirección de Dios en oración. Siempre está orando, siempre está buscando a Dios en oración. Número 3, se esfuerza diligentemente en prepararse para la misión. La 4ª característica,
Miren la última parte del verso 8. ¿Cómo contestó el rey? Noten la conversación, ¿la han visto conmigo? El rey pregunta, Nehemías ora al Señor, le da la lista de lo que necesita. ¿Cuál iba a ser la respuesta del rey? Dice la última parte del verso 8, y me lo concedió el rey. Wow, mi hermano, se cumplió o Dios contestó la oración del capítulo 1. Esa oración donde Nehemías le dijo, Señor, dame éxito y ponme en gracia delante del rey. El rey me lo concedió. Todas las peticiones que yo tenía, él me las concedió. Mi hermano, y noten que ahí pudo haber un punto final. Nehemías es el que está escribiendo este relato. Él simplemente pudo haber dicho, y yo le dije al rey todo lo que necesitaba y el rey me lo concedió, punto. Pero él quiere claramente que las personas que leyeran su relato supieran que el rey le concedió su petición, no por su causa, no porque él era un hombre muy sabio y había hecho todo ese listado de materiales, no porque él era un hombre de confianza del rey simplemente, no por su sabiduría, no por sus recursos. Nehemías quería dejar claro a todo el que leyera su relato que este rey le concedió esta petición. Noten la última parte del verso 8, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hay otras traducciones que dicen, y lo puede traducir así, porque Dios fue bueno conmigo, porque la bondad de Dios estaba conmigo, y por eso Dios concedió esa petición. Mi hermano, Nehemías no se atribuía gloria para sí mismo. Nehemías sabía que si algo él iba a lograr en esta tarea, era porque Dios estaba con él. Al final de cuentas, cuando alguien se une a la misión de Dios, sabe que no se trata de ir con sus recursos, sino con los recursos del que te está enviando. Mateo 28, cuando Jesús envía a sus discípulos, cuando Jesús nos envía a todos a la iglesia, Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El que invita va con nosotros. Esa es la idea bíblica. Y Nehemías sabía que si era la misión de Dios, no era la misión de Nehemías, era la misión de Dios. De hecho, hay un autor hace unos años que dijo lo siguiente: en ninguna parte de la muralla, y esto me estoy adelantando, cuando Nehemías ya va a Jerusalén y levanta la muralla, en ninguna parte de la muralla había un lugar donde decía, esta obra fue hecha por Nehemías. Él no quería eso. Él quería que la gente se diera cuenta que era Dios el que estaba haciendo algo. Dios estaba cumpliendo sus promesas, llevando al pueblo otra vez a la tierra de Jerusalén. ¿Por qué Dios estaba cumpliendo sus promesas? Porque de ahí vendría el Salvador, del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Judá. Así que al final de cuentas, mis hermanos, Nehemías no quería gloria para sí. Nehemías no se atribuye gloria para sí. Nehemías dice, el rey me concedió todo lo que yo le pedí. No fue porque yo era el más bonito de la corte, o porque tenía más recursos, o porque era más sabio. Fue porque la buena mano de Dios estaba conmigo. Y si la misión es de Dios, de Él son los recursos y Él va a abrir las puertas. Mi hermano, notemos que estamos apenas en el capítulo 2 del libro y ya se señala esta idea de que la mano de Dios estaba con Nehemías. Esto es algo que usted tiene que estar pendiente porque se va a repetir más adelante. Pero es algo que cuando usted estudia el Antiguo Testamento, la historia de José, por ejemplo, se da cuenta que constantemente se nos dice o se nos presenta esa idea de que la gracia de Dios estaba con José, de que Dios estaba con José. A José lo venden cuando lo tiran a un pozo y lo venden sus hermanos y llega a la casa de Potifar y el texto bíblico dice que la gracia de Dios estaba con José. La mano de Dios estaba con José. Después José es llevado a la cárcel. ¿Sabe qué dice el texto? Que en la cárcel la mano de Dios, la gracia de Dios estaba con José. José de la cárcel es llevado al palacio. Y el texto bíblico también dice, por si se nos ha olvidado, que la gracia de Dios estaba con José. Usted lo ve también con Esdras. La misma idea. Esdras está haciendo una tarea antes de Nehemías, de hecho. Y dice constantemente, y Dios estaba con Esdras. Pues eso es lo mismo que aparece con Nehemías. Nehemías dice, la mano de Dios estaba conmigo para yo poder realizar esta tarea. En quinto y último lugar, la quinta característica de alguien que se une a la misión de Dios es alguien que debe estar dispuesto a enfrentar oposición. Mire lo que dice el texto
Versículos 9 al 10. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, el rey le dio incluso cosas que Nehemías no pidió. El rey le dio una escolta real, literalmente real del rey. Una escolta de caballos del ejército para que fueran con él, para que lo protegieran en el camino. Y notan que el rey le había dado estas cartas. Estas cartas eran como un pasaporte. Era como la visa de tú moverte de un país a otro, en esos terrenos de la antigüedad, en esa tierra antigua. Si esa carta tenía el sello del rey oficial, tú tenías el permiso el permiso del rey, para ir de un sitio a otro. Así que Nehemías ya había estudiado el mapa, ya él sabía cuántos pasaportes de eso necesitaba, se los había pedido el rey se los dio, envió con él gente de a caballo para que lo acompañaran en el camino. Nehemías va de camino a Jerusalén, parece que está todo bien, pero mira lo que dice el verso 10. Las noticias llegaron. De hecho, las noticias llegaron primero que Nehemías. Antes de que Nehemías llegara, habían llegado las noticias de que este hombre iba de camino en nombre de Dios, avalado por el rey, con los recursos del rey, para reconstruir la ciudad. Esas noticias llegaron y los líderes de esa región no estaban muy contentos con eso. Pero oyéndolo, verso 10, Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo. Noten que el texto ahí quiere ser enfático. Se enojaron grandemente. Les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Mi hermano, aquí se presentan los villanos de la historia. En esta historia que vamos a estar viendo de Nehemías, estos dos personajes van a seguir saliendo más adelante. Se han presentado, son los villanos, son los que están en contra, son los que se van a tratar de levantar en contra de la obra que Nehemías está haciendo en nombre de Dios. Sanbalat y Tobías y toda su gente. Esta gente algunos de ellos parten que dirigían la región de Samaria, los samaritanos. Y usted sabe la eterna guerra de los samaritanos con los judíos. Y no se llevaban entre sí. Porque de hecho hubo un momento cuando Esdras, si usted estudia el libro de Esdras había ido a Jerusalén antes que Nehemías. Y cuando Esdras va a Jerusalén y Zorobabel, los que habían ido antes que Nehemías, se encuentran con un grupo de samaritanos, con esta gente. Y le dicen, nosotros también le vamos a ayudar a reconstruir la ciudad. Y Zorobabel y Esdras y esos líderes de Dios le dicen, no. Nosotros no queremos que ustedes se unan a esto. Y usted dice, oye, ¿por qué están rechazando esa ayuda? Mi hermano, primero porque había malas intenciones. Y segundo, porque esta gente, los samaritanos, no eran personas que eran completamente fieles a Dios. Ellos vivían en un tipo de sincretismo religioso. De hecho, no eran fieles a Dios para nada, porque ellos decían, adoramos a Jehová, pero adoramos también a otros dioses, de otros pueblos. Así que Zorobabel y Esdras no querían juntarse con ellos en ese sentido de unirnos, porque no estamos en la misma misión, no le estamos sirviendo al mismo Dios. Y nosotros no estamos construyendo esta ciudad porque queremos, es que Dios nos ha enviado, decía Zorobabel y Esdras. De hecho, esta misma gente ya había causado oposición con Esdras. Y había causado, y esto es un dato que no les di ahorita y nos va a dar un poquito de luz, había causado que este mismo rey Artajerjes en algún momento antes de este evento con Nehemías hubiera enviado cartas allá a la región de Jerusalén para detener la obra que Esdras estaba haciendo. ¿Y quién fue el causante? Sanbalat, Tobías y sus secuaces. Esta oposición que se había levantado. Así que con ese detalle ahora conozco un dato más. Nehemías se está presentando a pedir un favor a un rey que ya había escrito carta en contra de la ciudad de Jerusalén. Y él va a pedirle, dame permiso para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén. Es como pedir un permiso en contra de algo que ya tú dijiste que no. Pero Nehemías, ¿por qué fue valiente y por qué lo hizo, mi hermano? Porque él sabía que Dios estaba con él. Ver la última parte del verso 8. La mano benéfica de Dios estaba conmigo. Él sabía eso. Así que se levantó oposición. Y esta es la quinta y última característica que vemos de alguien que se une a la misión de Dios. Mi hermano, debes estar preparado y dispuesto a enfrentar oposición. Cristo lo dijo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos.
yo los envío, y en este mundo ustedes van a tener mucha aflicción. Yo los envío, y si a mí me persiguieron, ustedes también. Cristo muchas veces le dijo a sus discípulos eso. Pablo le dice a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, eso es, el que quiera vivir según la voluntad de Dios, padecerá persecución. La gente lo perseguirá. Aquel que se una a la misión de Dios debe estar dispuesto a enfrentar oposición. Y Nehemías sabía eso. Pero Nehemías estuvo dispuesto. A pesar de la oposición, nosotros podemos continuar en la enseñanza de esta última parte de Nehemías, trabajando en la misión, sabiendo que la obra es de Dios. En otras palabras, Nehemías sabía que ir a Jerusalén le implicaría oposición. Pero como Nehemías sabía que la mano de Dios estaba con él, y que la misión era de Dios y no de él, Nehemías dijo, pues yo voy a ir, a pesar de que sé que se van a levantar en contra de mí. Bueno, tanto así noten que Nehemías no había llegado y ya habían problemas. Nehemías no había llegado y ya la gente se había levantado en contra de él, especialmente estos líderes. Así que más adelante, con la ayuda del Señor, el próximo domingo, continuaremos viendo qué ocurre cuando entonces Nehemías llega a Jerusalén. ¿Qué hace Nehemías allí? Ya tiene el permiso del rey, va de camino con toda una escolta del rey, dirigiéndose a Jerusalén. Ya se nos da el dato que no ha llegado, pero ya hay problemas, hay oposición. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Le va a sorprender. No tiene que esperar el domingo, véalo en su casa. Es más, véalo ahora mismo. Pero le va a sorprender la reacción de Nehemías. ¿Qué es lo primero que él hace cuando llega a Jerusalén? Y de eso estaremos hablando con la ayuda del Señor el próximo domingo. Mi hermano, lo que hemos estado viendo hoy es un buen recordatorio de la verdad expresada por el salmista cuando dijo allá en el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Noten que ahí no se está diciendo que los guardias no son necesarios, que los trabajadores no son necesarios para edificar la casa. O sea, los trabajadores son necesarios para que la casa se construya, los guardias son necesarios para velar en la noche en la ciudad, pero lo que está diciendo es que aun cuando ellos se esfuercen, si Dios no está con ellos, en vano es ese trabajo. Lo que vemos en la historia de Nehemías es un buen ejemplo de este verso y de ese principio bíblico. Nehemías se estaba esforzando en gran manera. Lo vimos, él fue diligente en esforzarse para cumplir con la misión de Dios. Pero todo ese esfuerzo no valía nada sin el verso 8. Sin la mano benéfica de Dios sobre él. Y él sabía eso. Él sabía que era en vano todo esfuerzo a menos que Dios estuviera con él. Pero como él estaba seguro que Dios lo había enviado, él iba confiado en el Señor. Nehemías, mis hermanos, estaba consciente de que Dios estaba obrando. Nehemías estaba consciente de que Dios estaba cumpliendo sus promesas y Nehemías solamente quería presentarse a Dios como un obrero fiel, diciéndole: Señor, heme aquí, quiero unirme a lo que tú ya estabas haciendo, o lo que tú ya estás haciendo, Señor. Y con estas características, mi hermano, Nehemías simplemente se nos presenta como una sombra que apunta. Nehemías no se nos presenta como el siervo perfecto en la Biblia, que cumplió la misión de Dios, aunque hemos estado viendo todas estas características de él. Nehemías simplemente es una sombra de aquel siervo del Señor que vendría más adelante a cumplir fielmente con la misión de Dios. Aquel que dijo: el Padre me ha enviado y yo he venido a cumplir esta misión. Aquel que dijo al final de sus días, antes de morir y luego resucitar, dijo en esa ocasión: consumado es. He cumplido la misión del Padre. Nehemías, con todas sus características, y todos los personajes de la Biblia, de hecho, no solamente Nehemías, simplemente están apuntando a alguien más grande que viene después de ellos. Si usted se sorprende con Nehemías y dice: qué tremendo era Nehemías, porque yo me he sorprendido con él. O sea, cuando usted está viendo las características de él, el tipo forzado, diligente, ya cuando el rey le pidió, él tenía todo preparado, un hombre de oración, y vemos todas las características y nos sorprenden. Y son buenas de emular, de imitar. Pero cuando usted vea todas esas características y se sorprenda, recuerde que él no está ahí como el personaje principal. Él está apuntando a uno más grande. Cada vez que va la historia de José, haga lo mismo. Cada vez que ve la historia de Abraham, de David y de cualquier personaje bíblico, haga lo mismo. Ninguno de esos es el personaje principal, incluso de Pablo, que muchos lo admiramos. Todos ellos están apuntando a uno más grande. Y en este caso,
Nehemías está apuntando a uno más grande que él, que verdaderamente vino a cumplir la misión de Dios sin fallar. Esa misión de morir por los pecadores en la cruz. Esa misión de entregarse en lugar de aquellos que merecían la ira de Dios. Así que al final de cuentas, mis hermanos, hoy nosotros estamos llamados también a unirnos a lo que Dios está haciendo. Dios siempre está obrando. Nos toca a nosotros unirnos a Él, manifestando estas características que hemos visto en esta mañana. Pero pregúntate también, para cerrar en oración, pregúntate en esta mañana, ¿has visto tú ese verso 8 en tu vida? La mano benéfica de Dios sobre ti. Yo hablaba con los jóvenes el viernes en Calley, de Efesios capítulo 2, y hablamos de cómo a través de la cruz se mostró la bondad de Dios. Y decíamos en esa ocasión que no hay mayor bondad que Dios ha mostrado para contigo de lo que mostró allí en la cruz hace 2000 años. En otras palabras, tú puedes decir, sí, como Nehemías dijo, Dios está siendo bueno conmigo. Y tú lo puedes decir hoy genuinamente, Dios ha sido bueno conmigo y Dios es bueno conmigo. Pero Dios no ha sido más bueno contigo de lo que ya lo fue en la cruz. Nada que Dios haga por ti superará eso. Es lo que queremos decir. Dios es bueno contigo todo el tiempo. Todos los días te muestra actos de bondad. Pero Dios, todos los días mientras te muestra actos de bondad, tú tienes que recordar que no hay un acto más grande de bondad que la cruz. También debes recordar en esta mañana como aplicación la importancia de la constancia en la oración y la importancia de acompañar tu oración con esfuerzo, de estar preparado, de orar con fe. Hermano, Nehemías se preparaba con todo ese listado porque él oraba con fe. Si él oraba por algo, él esperaba que Dios le contestara. Así que él estaba preparado. La niña que llevó el paraguas a la iglesia pidiendo por lluvia. Prepárese. Ore al Señor, ore con fe, pero prepárese para lo que Dios estará haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas, nos corrige, nos guía, fortalece nuestra vida, Señor. Gracias en esta hora porque hemos visto esta historia donde tú has puesto esas cargas, pusiste esas cargas en este hombre, Nehemías. Y él se rindió ante ti, él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él dejó todas sus comodidades para ir a cumplir con tu misión. Él manifestó estas características, Señor, de estar dispuesto a ver que todos los días tú estás haciendo algo, que tú estás obrando, aunque no te estemos viendo. Él manifestó una actitud de oración. Por mucho tiempo estuvo orando, pero era una oración con fe. Él estaba orando y se estaba preparando para cuando tú contestaras esa petición. Oh Señor, que sea así con nosotros en esta mañana también. Que podamos orar con fe, creyendo que de acuerdo a tu tiempo y según tu voluntad tú vas a contestar. Pero también, Señor, preparándonos para cuando tú contestes nuestras oraciones. Gracias te damos por esta enseñanza. Grábala en nuestra mente y corazones y permite que podamos también enseñarla a otros. Señor, que podamos recordar que al final de cuentas toda esta historia no se trata de Nehemías, sino de un siervo más grande que Nehemías. Aquel que verdaderamente vino, cumplió con la misión que el Padre le había enviado para salvar a pecadores que merecíamos el infierno. Gracias por una salvación tan grande. Y si hay alguien entre nosotros o que nos está escuchando hoy que no te ha conocido, que hoy sea el día de salvación según tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Hermanos, oramos en esta hora para que el Señor nos ayude a aplicar los principios de su palabra, para que el Señor nos ayude a vivir a la luz de lo que estamos aprendiendo y que usted no se vea muy lejano de Nehemías. Usted no diga, no, esto es una historia que ocurrió hace miles de años, eso no tiene que ver mucho conmigo. No, vea todos los principios de la palabra de Dios que tienen que ver con nosotros. Y vean cómo, así como Nehemías fue enviado a una misión, usted también, si usted es un creyente, usted vive en una misión, como un cristiano que representa a la iglesia. Tampoco se vea desatendido de eso.
Y donde usted esté hoy, viva la misión de Dios con estas características que hemos visto. Donde sea, en su trabajo, en su casa, en la universidad, en la escuela, donde sea que usted esté, entre sus amigos, viva la misión de Dios. Únase a la misión que Dios está haciendo. Tenemos este modelo de Nehemías que hemos estado considerando. Pero al final de cuentas, si estás aquí, como decíamos en la oración, o estás oyendo esta transmisión, que puedas hoy entender que hubo una misión más grande que la de Nehemías, la de Cristo, que fue enviado a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, y hoy puedes poner tu fe en Jesús, descansar en Él. ¿Cómo? Solamente creyendo en Él. Señor, creo en ti como Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, y que ahora pueda entonces vivir para la misión que Él ya tiene. Él ya tiene una misión. De hecho, Efesios 2:10 dice que Dios nos salvó para buenas obras que Él ya tiene preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Pero como creyente también usted puede decir: Señor, estaba aprendiendo, recordando todos estos principios, y aunque son principios que se aplican a mi vida de oración, a mi vida de fe, también tenemos que recordar esa idea que hablamos hace un minuto de que vivimos en misión. Y tú también puedes decirle, así como le dijo Nehemías una vez y le mostró: Señor, yo estoy dispuesto a ir a donde tú me envíes, a hacer la tarea que tú me envíes. Los recursos son tuyos, yo voy dependiendo de ti, porque tu mano está conmigo, pero quiero ir a la misión. Así que oremos para que el Señor como iglesia también nos ayude a cumplir esa misión que Él tiene para con nosotros. Así que agradecemos al Señor por su palabra. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Nehemías. Los invito a que sigan estudiando el texto